Muy Muy buenos buenas. días, muy buenos días a todos mis queridos radioescuchas del universo entero en todo el planeta llamado Tierra. Bienvenidos a este su programa, nuestro programa de reflexiones del ser en el hacer. Y doctora Jacqueline Prieto Ortiz, de verdad una vez más, mil bendiciones por participar usted con nosotros, por preocuparse por nuestro ser y por nuestro hacer. Entonces, mis queridos radioescuchas desde Suacha, Cundinamarca, aquí también, Colombia, estamos hoy de fiesta en nuestro ser con unas cosas y un programa muy, muy especial, Reflexiones del Ser en el Hacer con la autora Jacqueline Prieto. Bienvenidos y mucha atención a esta conferencia, a este taller, porque esto nos sirve de muchísimo para nosotros poder seguir siendo lo que realmente no hemos sido y queremos llegar a ser. Mu- Muy buenos días para todos los oyentes en este momento. Para mí es muy grato saludarlos. Recuerden que están hablando con la psicóloga Jacqueline Prieto Ortiz desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hacerlo como más interactivo. Para los que hoy se están incorporando al programa, muy bienvenidos a este proceso de desarrollo personal, como lo hemos llamado. Entonces, se habla de cambiar al mundo, pero hay varios poetas, escritores que dicen que primero cambie usted para que pueda cambiar al mundo. Y en ese orden de ideas, pues se ha llamado reflexionando sobre el hacer en el ser, porque a veces tenemos la capacidad de hacer cosas sin tener conciencia de lo que hacemos, sino jugando a la cultura, los códigos y demás, y no somos felices con lo que hacemos. Y una de las ideas, ahí sí como en palabras de los religiosos en parte, es el amor. ¿Y qué es el amor? Y para mí el amor es dar en la medida que se pueda. Y algo que he generado conciencia desde que empecé mi profesión es ser incondicional también. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. El primer tema que se trabajó, sujeto psicológico, por favor, quienes estén ahí pendientes, busquen en Mr. Google, perdón la expresión de Mr. Google, porque como él todo lo sabe, entonces buscan Jacqueline Prieto, J-C-K, Jacqueline Prieto, y ahí consiguen el documento que se trabajó la primera vez, que es el sujeto psicológico, para que logremos comprender desde dónde estamos hablando.
En la segunda sesión se tocó el tema del principito por lo mismo, porque como estamos hablando desde ese desarrollo humano, desde ese desarrollo del ser como persona. Entonces, uno de los libros que me ha inspirado desde muy pequeña y que tanto en el ámbito organizacional como social o educativo lo he trabajado con buenos resultados, entonces quise compartirlo igualmente con la audiencia para hacer como una reflexión. Soy psicóloga social y como psicóloga social me identifico con varios autores cuando dicen que somos sociales por naturaleza. Y una de las formas de ser sociales por naturaleza es la relación con el otro cómo influye en mí, yo cómo puedo influir en el otro. Y así en ese orden de ideas, pues vamos generando una comunidad de seres humanos buscando el bienestar de cada uno. Y en la medida que cada uno esté bien, pues la comunidad va a estar bien y el planeta también. Entonces se hizo un análisis del primer capítulo, a ver si alguno de los que no se escuchan padres, a ver cómo andan dependientes, qué preguntas habría frente a ese primer capítulo, porque vamos a continuar con el segundo capítulo. En el primer capítulo se habló de cómo las personas adultas influyen en la forma de ser de uno o de nosotros como humanos, de cuántas personas influyen en esa profesión. Entonces, a ver si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o demás, y si no, para continuar con el capítulo 2. Dijimos que en un momento que íbamos a hacer es psicoterapia, y la psicoterapia pues debe hablarse, porque como hace catarsis uno, dijimos que era la forma de liberarse. Entonces, en la medida que yo vaya hablando, que vaya diciendo, que vaya comentando, pues voy siendo escuchado. Y la idea de este programa sería aprender a ser ese ser, pero en la interacción. Y el hecho que no nos veamos no quiere decir que no estemos ahí. Entonces, atentos a ver quién pregunta, padre, ¿hay alguien por ahí con algún interrogante? Pero hay poco a poco, ahí vamos aprendiendo. La ventaja de esta psicóloga es que le apasionan las redes porque con la pandemia aprendí que las distancias no existen. Vean, en este momento, por ejemplo, nos están escuchando desde Ontario, desde Soacha, Bogotá y quién sabe qué otras ciudades además, como la vez pasada. Entonces, como les decía, he sido conferencista y el gusto que nos da estas redes es poder comunicarse uno con países que ni siquiera en la mente tiene pensado. Entonces, bienvenidos. Entonces, continuamos, como decíamos, mientras llegan las preguntas el segundo capítulo. Decíamos en el primero que entonces este autor hace el comentario de un dibujo que hace y que ese dibujo nadie lo interpretó y los adultos menos, y todos le decían qué hacer o dejar de hacer. Entonces nos vamos para el segundo capítulo que dice, viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente hasta hace 6 años cuando tuve una avería en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para como 8 días. Recordemos que el agua es fundamental en el organismo. Hay algunos personajes que han durado más de 8 días, pero porque tienen una forma de preparar su cuerpo para que el agua no sea importante, pero esa es la vida de nosotros, el agua. Entonces dice, la primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. Él hace, está entre signos de interrogación. Luego vuelven los signos de admiración. Píntame un cordero. Me puse de pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor.
Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienes el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque conozco que mi dibujo no era tan encantador como el original. La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boats cerradas o boats abiertas. Entonces recordemos que él le gustaban los dibujos y entonces quienes tienen acceso al libro del Principito, pues ahí lo lograrán ver. Hace una figura de un niño con un vestuario bien elegante, al fin y al cabo de príncipe, azul con rojo, una espada en la mano, y él siempre hace mención de sus rizos de oro, por lo que el cabello es de color amarillo. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté, pero, ¿qué haces tú aquí? Y él repitió suavemente y lentamente como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero, nuevamente en signo de admiración. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir, por absurdo que aquello pareciera. A 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en el peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuerte. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, entre paréntesis, algo malhumorado, que no sabía dibujar. Y él le responde, no importa, píntame un cordero. Cuando nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los dos únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir, no, no, no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo, este está muy enfermo, por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo, ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar, lo repito, ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y dije, esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Hizo una cajita con 3 huecos. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. Oh, es exactamente lo que yo quería. ¿Crees que se necesita mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Responde. Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Así fue como conocí al Principito. Entonces, a ver, ¿qué preguntas surgen de los que nos están escuchando? Porque este capítulo es bien interesante. En este capítulo, cuando empieza a hablar de hazme un cordero, ahí, pues como ya los adultos le habían dicho que él no sabía dibujar, pues lo hizo a la ligera, digámoslo así. Por eso daba la sensación de estar enfermo,
de no estar bien. Y cuando el principito le pregunta que ese está muy viejo y cada uno le dio un punto de vista, entonces juguemos con la imaginación. Cuando usted desea hacer algo, a veces le plantea a alguien lo que quiere hacer y a veces las personas no nos logran entender. Entonces ahí viene la reflexión de nadie me entiende. ¿Cuántos de ustedes han manifestado ese punto de vista? Más de uno, me imagino. Porque una cosa es lo que uno piensa y otro lo que las otras personas realmente están pensando. ¿Alguna pregunta, padre? Un buen pintor. Uy, padre, ahí acaba de dar lo que yo trabajo que se llama proyecto de vida. Cuando uno tiene el proyecto de vida, entonces este aviador, como le habían coartado la posibilidad de ser, porque es el aviador el que no logra ser pintor, por lo que los adultos le dicen que no. El principito es como esa voz interna, miremosla así. Es como, acuérdense cuando vemos los dibujos animados que un dibujito sale por un oído y le dice, no, haz el bien, y por el otro oído el otro le dice, no, sé malo, fuerte, Entonces, este principito viene a ser como esa voz de interior de este adulto. Y cuando él le dice, pinte el dibujo, mire que el padre Pablo acaba de decir algo. Él, malhumorado, ya por lo que no el otro dibujo no lo entendía, se acordó, y mire que recuerda otra vez, fue geógrafo, hizo otras profesiones, como los adultos le habían dicho que hiciera. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde hago un llamado a todos los que nos están escuchando y a los que de pronto puedan luego escuchar esta información, es no pensemos ni carguemos de rabia nuestro corazón, porque ahí es donde viene la rabia. Que si ves, si yo hubiera, ¿cuántos hablamos tocando esa palabra? Si yo hubiera nacido, si yo hubiera tenido, si yo hubiera, y se pierden la posibilidad de ser. Entonces, cuando en el segundo capítulo ya él hace el cordero, pero mira que no lo hace a satisfacción del principito, entonces como no logra saber qué es lo que él quiere, le dibuja un cuadrito con los tres huecos. Con los tres huecos es para que le entre aire y no se ahogue por lo que no tiene por dónde respirar. Porque uno dice tres huecos, ¿para qué? Pues ahí está claro que es para que él pueda respirar. No se ve el cordero, se ve solo la caja. Entonces, ahí es donde mire el lenguaje, cómo es de importante. Nuestros papás o nuestros abuelos con quien nos hayamos formado, porque los estados casi siempre quieren imaginar una familia perfecta que no la hay, que no hay un papá, una mamá y unos hijos, porque nosotros recuerden que sin importar el país donde estemos, fuimos colonizados, fuimos violentados, fuimos abusados, fuimos violados de una u otra manera, entonces siempre van a haber hijos no deseados. Y así en ese orden de ideas, pues ese hijo no deseado pues va a tener igual unos deseos, unos intereses diferentes a los hijos deseados. Pero ahí vuelve otra vez al capítulo 2. Cuando ingresamos al capítulo 2 y él le dice, eso, así es como yo lo quería, está ratificando que ahí debe haber el cordero que él no ve, pero que la caja es pequeña y como él lo necesita para su país, para su planeta, entonces, ¿qué debe ser? Y le pregunta que si es pequeño y se imagina que sí porque la caja es pequeña. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, continuamos con... ¡Qué rico!
Total, Ángela, qué grato saludarte, te felicito. María, qué rico que estés por ahí, que estás es en Los Ángeles. Uy, no, María, de verdad, agradecida, María, agradecida inmensamente con su valioso apoyo y con su reflexión. Cuando los padres me invitaron a ser la psicóloga del programa, vengo trabajando desde lo que tú acabas de decir, de motivar a la gente a entender que no es el otro el obstáculo, sino mi pensamiento o mi mente y que se deja influenciar por el miedo del que dirán, del fracaso, y no logran a buen éxito lo que su merced acaba de decir, de realizar los proyectos. Y soy algo, pues ahí sí aprovecho lo que María comenta, que no importa la edad, porque a veces se nos ha pensado de acuerdo a las culturas o a los países, que uno llega a una edad y ya no sirve para nada. Por eso decía yo que cumplí 57 años y si me pongo a mirar, uno diría, hijo de máquina, ya soy viejo. Pero si me pongo a mirar el día a día como necesidad, María, eso es lo que me impulsa, apoyar a las comunidades a que puedan aportar, primero como a su ser, que toda persona que se encuentre feliz de sí misma, pues es una persona que va a compartir esa felicidad. Entonces, ayudémonos entre todos a través de este medio muy importante de Radio TV a promover acciones que dignifiquen el ser y a esas culturas que se han forjado en el buen y responsable desarrollo de ese humano. Gracias, María. Eso, y acuérdense que si no lo pueden comprar a través de las bibliotecas virtuales, ustedes lo pueden bajar, porque hay otros libros que no están en bibliotecas y les fusilan, o sea, les quitan hojas y les dañan el proceso de la lectura. Entonces, todo lo que sea de biblioteca virtual, pues los podemos descargar. Padre Entonces, Pablo, dime. Padre Pablo y doctora Jacqueline, la persona que se comunicó de Los Ángeles, creo que es la señora Marilú Belmont. Entonces, si es ella, Padre Pablo. Ah, bueno, listo. La preocupación mía en este capítulo es que nosotros como padres de familia a veces nos oponemos a que nuestros hijos ya bachilleres en la primaria vayan soñando ser algo totalmente en desacuerdo con nuestra opinión y nosotros a veces bruscamente nos oponemos a que ellos hagan lo que ellos pretenden ser buscando la felicidad. Nosotros debiéramos, pienso yo, doctora, que ese capítulo también encaja en este pedacito que voy a decir. Pienso que nosotros somos los orientadores de nuestros hijos al futuro y que si nosotros vemos que eso que ellos quieren ser
dejémoslo ser para que ellos sean felices. ¿Es algo así o me equivoco, doctora? Porque Eh, a veces nosotros le ciframos, le diagnosticamos, un hijo varón en el vientre de nuestra esposa, ese va a ser un médico. Resulta que nos equivocamos, puede ser un astronauta, puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote. Entonces nosotros a veces tratamos de marcarle como la profesión a esa persona cuando realmente no debemos hacerlo. Es así como en el colegio coartan a los alumnos a que pinten un sol de color verde, a que pinten un paisaje en diferentes colores y les coartamos la imaginación, así como lo que le sucedió a este profesional en el avión. claro, mira que el padre lo está mencionando. En la sesión pasada o en la primera sesión dijimos de ese ser persona. Claro, ¿quiénes son los primeros orientadores? Si miramos, si yo tengo hijos, pues mi primer orientador soy yo forjando seres humanos. Hay algo que de pronto me preocupa en las sociedades, es que solamente Europa de pronto pensaba cómo forjar hijos para un mejor país. De Latinoamérica se tiene otro concepto diferente a ser papás. Papás somos hijos del deseo, digámoslo así de una manera donde de pronto, por favor, quien nos esté escuchando no lo vaya a malinterpretar, pero el sexo de una u otra manera es un deseo. ¿Y qué es lo que hace que yo tenga hijos? Pues ese deseo a estar con la persona que estamos. Cuando voy a ser papá o voy a ser familia, no pocos son los que se preocupan por cómo hacer para ser papás. Y ahí viene otra vez y surge la pregunta del ser. ¿Cómo hago yo como un ser humano forjar otros seres? Y en ese orden, como pregunta el padre de ser forjadores, es, hay un libro de Makarenko que es Conferencias Familiares, que me gusta referenciarlo, porque él nos enseña a los papás cómo ser papás en la disciplina. Porque, por ejemplo, cuando el padre dice, dejarlo ser lo que sea. No, es que usted tiene que saber qué es ser padre, tiene que saber qué es la misión y visión de papá. Primero, qué es ser un ser ético en cada cultura, en cada sociedad, porque nosotros sabemos que ser humanos somos uno solo, pero cada país, a través de sus mezquindades, han generado seres humanos con unos intereses diferentes. Entonces, de acuerdo a esos principios, pues por ser Latinoamérica, los últimos colonizados y demás en medio de todas esas adversidades, pues la gente sí viene con un sentimiento más de opresión, de venganza, de rabia y de no pensarse como cultura. Porque si nosotros nos ponemos a pensar de que hay que dejar al niño hacer lo que sea, que es con todo respeto mis colegas psicólogos de cualquier país o de cualquier nación, hubo en un momento donde se pensó, padre Tito, que había que dejarlos hacer lo que ellos quisieran. Y entonces hubo una malinterpretación de que no se puede regañar, de que no se puede decir, que no hay que dejarlo ser, y se usó mucho el término del libre desarrollo de la personalidad. Entonces yo hago un llamado a mis colegas que me están escuchando con respeto y a todos los oyentes, es yo tengo que saber primero para dónde voy para saber cómo llego. Entonces, si nosotros vamos a llegar de ser humano, sea hombre o mujer o cualquier diversidad sexual, porque ya hay conocido cualquier número de identidades sexuales, entonces si yo quiero llegar a viejo, ¿qué debo hacer? Comer bien, hacer ejercicio, tener la mente sana, lo que llamamos autocuidado, el trabajar. Yo no sé por qué se ha generado la apatía al trabajo. Si usted no trabaja, no tendría ingresos, no tendría cómo moverse. Y alguien decía que el trabajo es tan malo que fuera de eso le pagan, pero yo soy de las políticas que digo que cómo es de bueno el trabajo, que fuera de eso le pagan a uno por lo que sabe. Entonces, es como podernos ubicar como seres humanos en un contexto para hacer. Ahí por eso viene el cuento de las reflexiones del hacer para el ser o del ser para ser. Porque usted es persona, pero como persona el mismo capítulo 2 tiene varias aplicaciones, porque lo podemos hacer así, de qué es lo que quiere el otro. Entonces, un papá que no ha sido formado para ser papá, pues nos equivocamos bastante.
Yo vengo trabajando con escuela de padres hace más de 20 y pico de años porque entendí que la escuela de padres es la que nos debe ayudar a formar a los papás. Soy terapeuta, entonces como terapeuta yo invito a las parejas que antes de casarse pregunten qué es ser hijo, qué de lo que ellos se acuerdan como hijos pueden enseñarle a sus hijos para que no enseñen a los hijos a odiar a los papás. Porque si yo vengo con rabia de mis papás como me formaron, pues voy a enseñar al hijo, es que mi papá es, mi mamá es, y hablar mal del que me formó, entonces ahí también se viene una situación delicada. Entonces, más bien como adultos, yo me ubicaría como el aviador y solo preguntaría qué quiere y haría diferentes formas. Tener contento a la gente es difícil, pero usted se puede ubicar en qué, si es papá, si es docente, si es terapeuta, si es qué clase de persona. Es un trabajador nomás, es un estudiante. Qué bien, entonces miremos que cada razón, cada cosa tiene una razón de ser. Este libro lo puse en práctica como decíamos en la primera sesión, es porque es psicoanalítico. Y la psiquis, que es la capacidad que tenemos de reflexionar o de pensar, ella la puedo ubicar de acuerdo al rol y pues por mi experiencia me puedo pues llevarlos a pensarse desde esos perfiles de ser humano. Y de pronto, para continuar con lo del capítulo, cuando dice, y los profes, claro, los docentes en la gran mayoría son pocos los países que se han pensado como docentes para formar seres humanos que le aporten y transformen la sociedad. Nos hemos enseñado es de pronto a formar, a adoctrinar, a decir qué hacer o no hacer, y no a mirar que la educación no es para ser excelente persona, es para ser persona, para ser feliz, para hacer a otros feliz. Hay un personaje aquí en Colombia, para quienes no conocen la costa, es de Barranquilla, y ahí le preguntan, qué hace, o sea, qué concepto tiene de la felicidad? Y dice que es hacer que otros sean felices, pero que el que no tiene sea feliz y no envidie al que tiene. Mire tan interesante. Mientras que nosotros a veces vivimos pensando en qué tiene el otro para yo tener lo que el otro tiene, así no sea feliz. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, inferencia, padre, para retomar entonces? Listo, entonces continuando en ese orden de ideas para que nos vayamos reflexionando sobre ese ser que usted quiere ser y como decía doña María de los Ángeles, cómo poder motivarme y qué rico que pueda inspirarlos a motivar porque hay autores que dicen que nadie motiva a nadie sino cada uno se motiva. Entonces espero que esto que estamos haciendo lo logre motivar para que se llegue a realizar como ser humano. Capítulo 3. Necesito tiempo para comprender. Mire qué interesante que empieza el capítulo número 3. Nos está diciendo que no es fácil comprender, como decíamos ahorita con María y con los ejemplos que puso el padre Tito. No hay un libro que diga cómo ser humano, no hay un libro que diga cómo ser persona, no hay un libro, por eso debemos elegir el camino apropiado para ser personas, para ser humano. Y nos dice el capítulo 3, necesito tiempo para comprender de dónde venía. El principito que siempre insistía en sus preguntas no pareció oír las mías. Fueron frases al azar las que poco a poco me fueron revelando sus secretos. Aquí, ¿qué nos quiere decir de pronto a este punto? Que uno debe aprender a entender al otro, comprender al otro para intuir, que es de pronto lo que dentro del psicoanálisis se va desarrollando, esa intuición, cómo yo puedo ayudar al otro sin echarle en cara, sino ayudarlo a hacer, y ahí es donde salen, fueron frases al azar, las que poco a poco me fueron revelando sus secretos, que es lo que usamos nosotros en terapia psicoanalítica con lo de déjelo hablar, déjelo que hable, asociaciones libres lo llamamos. Así cuando distinguió por primera vez mi avión, entre paréntesis, no dibujaré mi avión por tratarse de algo demasiado complicado para mí, me preguntó.
¿Qué cosa es esa? Esa no es una cosa, es un avión, vuela. Es mi avión, dice el aviador. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó, el principito, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada. De momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió, entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Le pregunta el principito. Esa pequeña luz iluminó un poco el misterio y le pregunté, ¿tú vienes de otro planeta? No, me respondió. Solo movía lentamente la cabeza examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos, le dice el principito. Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo a mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginé cómo se intrigó eso de otro planeta y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? Le pregunta el aviador. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Recuerden que ese cordero iba en una cajita con 3 huequitos. Después de meditar silenciosamente, me comentó, lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puede servirle de casa. Sin duda, y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Le pregunta el principito, ¿atarlo? ¿Qué idea más rara? Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿A dónde quiere que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, mi tierra es muy pequeña y agregó, quizás con un poco de melancolía, a donde vaya no puede ser muy lejos. De esta manera supe otra cosa importante. Su planeta era apenas más grande que una casa. Y muestran el dibujo de ese la que el montón de libros del Principito lo presentan sobre un planeta, que él está vestido de verde por lo general, con sus rizos amarillos que se confunden con el brillo de las estrellas. Y continúa el libro, dice, esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha puesto nombre, existen otros muchos, centenares de ellos, tan pequeños que algunos es difícil distinguirlos, aún con la ayuda de los telescopios. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del Principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto una vez por un astrónomo turco en 1909 y muestran preciso al astrónomo mirando a través del telescopio el planeta que estaba planteando. Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó por su extraña manera de vestir. Ojo a lo que vamos a decir, porque ahí es donde viene la siguiente frase, donde está en signo de admiración y dice el Principito, las personas mayores son así. Finalmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir a la usanza europea.
Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento. Y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Como vemos antes de pasar al otro pedacito que habla, entonces dice, en 1909 él no iba apropiadamente vestido a pesar de que tenía algo importante que comentar. En 1920, como ya había cambiado sus vestuarios, ya le aceptaron su demostración. Pasamos a la siguiente y dice, si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan mucho las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como qué tono tiene de voz, qué juegos prefiere o si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio, preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si a una persona muy mayor le decimos, y está entre comillas, hay una casa preciosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado, cierra comillas, no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, y abre otra vez comillas, hay una casa que vale tantos millones de pesos, cierra comillas, entonces exclaman entusiasmados, ¡qué hermosa es! Y cierra admiración y comillas. Y va cerrando el capítulo así. Si les decimos, abre comillas, la prueba de que el principito ha existido es que reía, era encantador y quería un cordero, cierra comillas, no lo entienden ni lo creen aún. Abre comillas y dice, ¿querer un cordero? Cierra comillas, sea una prueba irrebatible de existencia. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que no, que nos comportamos como niños. Pero si les decimos, abre comillas, que en el planeta de donde venía el principito es de asteroide B612, cierra comillas, quedarán totalmente convencidas y no durarán más, dudarán de duda, no dudarán más. En admiración, ni modo, hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Aquí él cierra comillas, pero ya está usando como una analogía de cómo podría haber empezado, pero para que lo entendieran o no lo entendieran, él lo narra de otra manera. Luego dice, para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera. Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya 6 años que él se fue con su cordero y sin intento de escribirlo, así es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio y si uno no se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores que solo se interesan por las cifras y los números. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho más que boas abiertas y boas cerradas
a la edad de 6 años. Así como decía el padre Pablo, mire cómo le afectó que todavía lo recuerda. Trataré de hacer retratos lo más parecido que me sea posible, aunque no estoy muy seguro de lograrlo. Unos saldrán bien y otros quizá no tanto. En las proporciones me equivoco, también un poco. Aquí el principito es demasiado alto y allá es muy pequeño. Dudo sobre los colores de su traje, titubeo sobre algo y a veces sale bien, pero no siempre. En fin, es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes, pero habrá que perdonarme, ya que a mi amigo no le daba explicaciones. Quizás me creería semejante a él y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que ya sea un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Este capítulo 3 es un poquito más complejo. Entonces, si hay preguntas, padre, antes de hacer las interpretaciones. Claro, padre. Sí, y de pronto, padre, ahí en ese espacio para aportar, que es donde quiero hacer énfasis, es, estamos en un mundo tan ultranza al capitalismo que solo se fija en qué tiene. No, por eso cuando él le pregunta, si usted tiene un amigo que para él es valioso, no le importa a los adultos, sino cómo vive, dónde vive, en qué estrato. Ubiquémonos sin importar el país. En el norte, en el sur, tiene carro, no tiene carro, dónde trabajan los papás. No le decimos que también se siente con él. Y de pronto ahí con lo de la presentación personal, hay una situación, padre, que sí me deja en nuestro país. Hemos llegado a perder tanto el sentido de ser que sí estamos pendientes. ¿A dónde vive? ¿En el norte o en el sur? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Tiene, no tiene? Esa persona, y somos tan abusivos que le decimos que esa persona no le conviene, que esa persona no debe, que siempre intentando decirle al otro qué hacer. No, y encantada del número que acaba de decir, porque lo dije, me devolví en ese momentico y lo apunté en mis apuntes, ahí sí en mi cuaderno de apuntes, porque su merced acaba de dar la clave. Si hoy estoy en una época, yo vengo trabajando desarrollo humano, les decía, en una universidad, y se llama así, desarrollo, humanidades. Y estamos trabajando ahorita en los primates y la época de Grecia. Y entonces uno logra ver que de Grecia a la actualidad, los años que han pasado y las maravillas que todavía podemos gozar de esas culturas. Entonces, el padre lo acaba de plantear, de 109 menos de 1909 a 1920, ¿cuánto fue? Espere que aquí tengo la... Exacto, en esos 11 años que es harto para nosotros, mire que esa verdad que cuántas personas saben, no para poder deslumbrar a los otros, sino aprendemos para poder compartir, porque ahí sí me puedo ubicar yo, sin importar la forma de vestir, menos mal que como es a través radial, entonces hay que dar a la gente cómo se vestirán ellos, cómo serán, dónde están. Entonces, en esos 11 años, no importó el conocimiento, sino la presentación personal o en la ubicación de ese contexto. ¿Alguien pregunta algo por ahí, no? Sí, doctora Yaquis, usted acaba de mencionar una frase muy correcta y muy textualmente que estaba enseñando algo sobre los primates.
Yo diría que de la fecha de los primates a esta hora, a esta fecha, con tantos años, nosotros los seres humanos es muy poco lo que hemos cambiado nuestra manera de ser, violentos, avaros, siempre peleamos por poder, por tierras. No es mucho lo que hemos avanzado como debiéramos avanzar nuestro propio ser. Y pasando a otra partecita, usted dice en el tercer capítulo y en el segundo, ¿cómo entender a la otra parte? ¿Cómo entender a los demás? Ahí es donde yo diría que es importantísimo enfatizar el comportamiento de una preparación para ser verdaderos padres. ¿Y esa preparación cuál es? El noviazgo. Y ahí es donde los padres entran a asesorar a esos jóvenes, sin ir más allá de tanta hipocresía. ¿Cuánto tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? ¿Tiene carro? ¿No tiene carro? Nos importa es las cosas materiales, las cosas físicas, lo elegante, la estatura, el color, los ojos, lo bonito, lo vacío. Y no nos interesamos por saber de dónde viene esa familia, qué principios, qué valores tiene, respetando la fe de cada quien. Esa persona así en el noviazgo podría ser mañana un verdadero ser en el hacer. Ese es mi concepto, doctora. No sé si está equivocado. Pues padre, mire, a propósito de la pregunta, he sido conferencista de comunidades religiosas y preciso tuve la oportunidad, aquí hay un barrio para los oyentes que se llama Bosa Recreo, forma parte de la localidad de Kennedy. Y trabajé casi 2 años con el padre formando preciso a esos futuros que se iban a casar, se me fue el nombre ahorita del curso que hace, y era Curso prematrimonial. ese, gracias, de los cursos prematrimoniales. Y entonces era llevarlo, los padres, igual como estamos haciendo en este momento, desde su profesión, pues los preparaban para su matrimonio. Entonces querían contar con una profesional para que les hablara de eso que acaba de decir el padre. ¿Qué los hizo ser pareja? ¿Qué los hizo estar ahí? ¿Por qué van a unir sus vidas a la eternidad? Porque la idea sí es que cuando uno se comprometa con alguien es un compromiso, no solamente religioso, sino es dar la palabra ante un ser superior, pero es un compromiso entre ellos. Y mire, padre, que es curioso que de verdad estamos en mundos donde lo material sigue primando demasiado. No tanto, y no se le da la oportunidad al otro de ser, porque por ejemplo allá yo conocí personas que habían estado por los malos caminos, decían ellos. No entraba en detalles porque una cosa es ser psicólogo y otra que tampoco sacar información si la otra persona no quiere decirla. Y es curioso que esas personas que estaban casándose en esa época, me hizo acordar el padre ahorita, me confesaban que habían tenido que luchar y conquistarse. Todavía tenemos ese viejo cuento de que se tiene que conquistar es a la familia o a los suegros para poderse casar, no la aceptación y el gusto por el otro. Entonces, gracias por la pregunta, padre, pero siento que desde los primates el ser humano viene construyéndose como sujeto, como persona. O sea, ¿qué los hizo unirse como en esa época de los ahí sí, primates que vienen de todo un historial para los que nos están escuchando, de los homínidos y todo lo que tiene que ver con la historia del hombre como tal? Porque hubo haciendo un paréntesis, hubo una discusión de que por qué se le decía hombre y a las mujeres nos dejaron afuera. No entienda que ahí no se hablaba de ser hombre, ser mujer, sino hombre hacía mención a los humanos, no al hombre como hombre macho y la mujer que allá abnega. No, cuando se empezó a hablar de hombre, se hizo énfasis fue en los homínidos, que vienen con un historial, ahí sí quienes quieran, porque eso es bastante extenso de este tema. Entonces ahí les dejo en el interrogante, ¿de dónde venimos? Desde esa historia. Claro, hay varias teorías de dónde viene el ser humano y lo rico es que ninguna ha dicho es esta o es esta o es esta. Todavía se mantienen una diversidad de teorías. Entonces yo me uno al libro del Principito aprovechando la coyuntura para decir por qué el ser humano quiere saber todo e imponerlo todo, por qué nos deja que sea algo natural, algo espontáneo, algo que vaya surgiendo, y ese dicho se lo dije,
¿Por qué no deja que el otro se equivoque? Claro, hay que tener cuidado y no malinterpretar cuando él se lo dije, es porque cuando yo estoy formando ciudadanos que son mis hijos, debo saber, como dice Makarenko, que me inspiró muchísimo cuando empecé a trabajar, es que yo puedo educar, pero si me equivoco, me toca reeducar, y para eso están las comunidades, ahí sí amigonianas, que es con la pedagogía de educación, de reeducativa, que son los que trabajan ese tema, es de cómo cae la persona en vicios y demás, y se saca de ese vicio. Pero no es vicio, a veces pensamos que el vicio es las drogas y el alcohol. No, yo he entendido que hay otra cantidad que pues en este momento, para no hacer una sopa de sancochos de todas mil cosas, sino ir tocando temas que luego con el tiempo y con las preguntas de los oyentes podemos ir encaminando, sino que este libro lo quise plantear es para generar y luego preguntas interrogantes e irlas seleccionando para en un momento determinado hablar en un solo día de un solo tema, porque vengo más o menos con 25, 30 años de experiencia en comunidades sociales, educativas, organizacionales y liderando procesos de política pública que me atrevo a hacer los comentarios o los temas que estamos abordando. Entonces, para no dejar suelto lo que estamos hablando de la formación o no, es que cuando usted ya tiene 18 años, dicen algunos autores, usted ya debe decidir qué hacer, pero asumir lo que hace. Y es lo que no hemos aprendido. Entonces, sean docentes, sean papás, lo que debemos formar en la primera infancia es aceptación a ellos, porque como el padre Pablo lo ha mencionado más de una vez, mire cómo afectamos al niño cuando está pequeño. Digámosle que es capaz, que puede, ánimo, si se equivocó, así no, ¿cómo? No le diga al adulto cómo hacer, déjelo, pregúntele qué hizo mal para que el otro entienda que es responsable de lo que hizo mal, no que algo poderoso del cielo, de la tierra, de yo no sé dónde vino y lo castigó. No, es que entendamos que nuestros actos, si no le medimos el impacto, afectan favorable o desfavorablemente. Y por eso, si voy a ser papá, pues prepárese para ser papá. Aquí podemos ayudarles con unos truquitos como terapeuta, además que soy. Si quiere ser profesional, claro, hay orientación vocacional. Si no tiene, busque, haga, mire qué carrera hacer. La primera cosa que a nosotros nos preguntan como adultos es, ¿dónde se gana más plata? ¿Dónde se gana más plata? Hay profesiones que uno tiene y no gana un peso, y hay otras que no saben nada y ganan cualquier cantidad. Entonces, el gusto, siento yo, es hacer lo que le gusta para que no sea un problema para la sociedad quejándose de que si le toca o no le toca hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues ir mirando o ir reflexionando, como lo llamamos, sobre esos beneficios o eso que usted como ser debe hacer y que debe hacer con satisfacción y gusto por lo que hace. No porque de pronto en una emisora radial como en esta estamos generando reflexiones y que como fulano Perencejo dijo no, sino que y que lo logró, me gustó el planteamiento de María que nos habló desde Los Ángeles, es, lo apunté aquí, poder realizarse como persona. Entonces, gracias, doña María, igualmente por ese valioso aporte en su intervención. Y este programa tiene ese objetivo, generar reflexiones donde usted, si viene equivocado en unas cosas, pues encamine y pueda ser ese ejemplo y que pueda ayudar a otros a que sean felices con lo que hacen. El micrófono. 2 y 3, que hicimos énfasis.
Ese. No, agradezco igualmente al universo, el solo amen lo que hacen. Y en la medida que amen lo que hacen, las cosas van llegando mágicamente. Nuevamente daré gracias en un primer momento al Padre Tito porque gracias a su trabajo, a su desempeño, a su amor por lo que hace, es que me hizo acompañarle en este proceso. Cuando me dijo que necesitaba un apoyo claro en lo que pueda, le organizo el tiempo mientras pueda, encantada de contar con el día de hoy. Entonces la invitación a todos nuestros oyentes es amen un poquitín ese día. Desde que se levanten, abran esos ojos y agradezcan al universo, a su Dios, al que él bien tenga. Pero una de las cosas es, pudo abrir los ojos para ver un nuevo día, una nueva oportunidad. Y que no dejen de tener en ese corazón, en esa mente, solo pensamientos positivos. Recuerden que las adversidades, la rabia y el desazón lo pueden llevar a la depresión. Y una de las formas de poder sentirse satisfecho con lo que hace es estando contento consigo mismo, satisfecho de lo que ha hecho. Pero que se siente que hay por hacer, pues mucho mejor. Cada día es una oportunidad. Entonces que empiece a marcar en el calendario y que nos pueda servir de ejemplo más adelante en, en los compartires, que diga, mire, yo empecé esta emisora y aquí voy y he hecho y he cambiado y he promovido estas acciones. Esa sería la invitación del día de hoy, a ser cada vez mejores y compartir ese sentimiento con los otros. Bien, mis queridos hermanos, queridos radioescuchas, mi consejo y sugerencia es, como dice la doctora, darle gracias al universo, al Dios eterno, respetando la fe de cada quien y hacerme la pregunta, hoy, ¿cómo voy? ¿Cómo voy a generarme como persona a ser útiles, como ser, buscando la felicidad de nuestros semejantes en el hacer? Así es mi reflexión y muchísimas gracias, doctora Jackie, por este tiempo tan maravilloso suyo para compartir de una manera desinteresada, altruista, sabiendo que nosotros somos una emisora que estamos trabajando prácticamente con las uñas, pero con el amor de Dios. Y nuestro sueño es que todos los días sigamos siendo personas útiles a la sociedad. Hoy, en el hoy y en el mañana. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, doctora. Dios le bendiga, padre Pablo. Un feliz día para todos los que están cumpliendo años. Y doctora, una bendición más. Mil bendiciones. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Los invitamos a continuar en la sintonía de la emisora Radio Cristo Rey TV, Ontario, California, desde Suacha, Cundinamarca, Colombia. Un abracito para todos. Suacha Intermedias. Padre, el sonido. Padre Pablo, el sonido. ¡Ah, bravo! Gracias, chao, chao, encantada. Que la pasen bien. Chao.